Olá, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que estés me escuchando. ¿Todo bien con ustedes, hermanos? Yo espero sinceramente que estés bien y que las bendiciones de nuestro Dios estén sobre su casa, sobre su trabajo, sobre su vida. Amén. Hoy continuaremos nuestra serie de enseñanzas sobre el agotamiento espiritual, acerca de por qué nosotros nos hemos agotado espiritualmente. Hablamos del amor, muerte en la olla, el pecado de religión y religiosidad, de la gracia de Dios, si tenemos la mente de un esclavo o no. Hoy hablaremos sobre la responsabilidad de los pastores de iglesia. Ellos tienen una gran responsabilidad. El tema que vamos a abordar hoy es muy delicado. Pastores llenos de sí mismo. Sabemos que la presencia de un líder religioso es sumamente importante, ya que ayuda en la conducción de la iglesia. El papel del pastor, como nos muestra la Biblia, es llevar a las ovejas a buenos pastos para comer. Y cuando hablamos de pastos, hermanos, hablamos de alimento, hablamos de conocimiento de las Escrituras. Eso no se puede desviar, porque muchas personas se están quemando espiritualmente a causa de este tipo de enseñanza. Las enseñanzas incorrectas conducen a la confusión. Enseñar correctamente o proporcionar los medios para que las ovejas aprendan correctamente es el trabajo del pastor. Permitir que las ovejas se alimenten de la levadura de los fariseos, que representa la muerte en la olla, siendo servido el veneno a los hermanos. Este veneno que lleva al legalismo religioso, ya a una religión falsa que no prioriza las relaciones, sino la observancia de las reglas en detrimento de todo. Todas estas cosas tienen consecuencias terribles. Las personas son apartadas de la gracia de Dios y en sus mentes nunca quedará la idea de un hijo, sino un esclavo. Leamos la palabra del Señor que se encuentra en el libro del profeta Zacarías, capítulo 11, versículo 17. Ay del pastor inútil que abandona su rebaño, que la espada le hiera el brazo y el puñal le saque el ojo derecho, que del brazo quede tullido y del ojo derecho ciego. Duras palabras, hermanos, duras palabras. Hermanos, a través de nuestras series de mensajes de los domingos, aprendemos que la salvación no vendrá del pastor, viene de Dios. Ninguno de nosotros estamos autorizados a apoyarnos para decir que si no aprendemos de Dios es culpa del pastor o culpa de cualquier otro líder. No somos inocentes. Todos nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que cumplir nuestro rol en el cuerpo de Cristo, aunque hay una gran responsabilidad en los pastores. El pastor es responsable de conducir a las ovejas a un buen pasto y a un lugar donde puedan beber agua fresca. Por supuesto que hablamos metafóricamente. El pasto es el conocimiento de las Escrituras y el agua, el conocimiento y dirección del Espíritu Santo de Dios. Todo eso es responsabilidad del pastor, pero no nos exime. El pastor, hermano, es quien abre la puerta de la congregación al maestro, a los predicadores de la palabra de Dios. Y esto requiere mucha responsabilidad para no permitir que tales personas tomen enseñanzas contrarias a las Escrituras. El rebaño no es llevado a lugares secos solo por falta de buenos pastos o aguas tranquilas. También puede morir por falta de cuidado. Cuando la oveja se enferma, huye, se la roban, es tarea del pastor curarla, buscarla, rescatarla.
En los días de Zacarías se notó que muchas ovejas se dispersaron por culpa de los falsos pastores. Por eso Dios los estaba reprendiendo. Para Dios, estas ovejas no tenían pastores, porque los que estaban allí para cuidarlas no cumplían sus funciones como Dios quería. Hermanos, es muy grave que los pastores no cumplan con su papel. La Biblia dice: ¡ay de los pastores! Dios tiene celos por su rebaño, y cuando ve que los pastores están descuidando de sus deberes, Dios se enoja muchísimo. Cuando Dios vio que sus ovejas eran acosadas, rechazadas, se enojó con los pastores. La Biblia dice en los evangelios por medio de Jesús que el pastor tiene que dejar las 99 en el redil e ir buscar la que se había perdido. Sin embargo, los pastores están descuidados de esta función y hasta resignificándola. Es muy grave. Hay una teoría ha surgido entre nosotros estos días. Si la oveja que salió es la oveja perdida o el hijo pródigo. Una teoría creada, creo, por el enemigo para que los pastores pongan excusa para no ir buscar a la oveja perdida. Esto no solo es vergonzoso, sino también serio, muy grave, además de crear formas de no ayudar a las ovejas que lo necesitan. Hoy en día hay de tener una cita para hablar con el pastor. Nada contra las citas, hermanos. Aún así es raro conseguir ese tiempo, raro conseguir esa cita con el pastor. Los pastores fueron criados para guiar las ovejas, pero quieren ser guiados por ellas. Hermanos, sigamos leyendo la palabra de Dios. Vayamos en Ezequiel 34, versículo 11 al 16. Así dice el Señor omnipotente: yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño, como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en los vados y en todos los poblados del país. Las haré pastar en los mejores pastos, y su aprisco estará en los montes altos de Israel. Allí descansarán en buen lugar de pastoreo y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mi rebaño y lo llevaré a descansar. Lo afirma el Señor omnipotente. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles, pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas. Yo la pastorearé con justicia. Alabado sea Dios, hermanos. Hermanos, miren, mis queridos pastores y pastoras, no es porque Dios sea nuestro pastor supremo que ustedes, que nosotros, que están en el papel de pastores, no deban ejercer sus responsabilidades. Tendremos que dar cuenta de cada oveja a Dios. Esto es muy serio. Cada oveja que Dios ha confiado a los pastores, esos pastores tendrán que dar cuenta de ellas a Dios. Entonces, hermanos, en vez de preguntarte si es oveja perdida o hijo pródigo, cumple el ID del Señor. Ve a buscar la oveja,
procúrala y tráela de vuelta si es posible. A usted, pastor, líder de célula, ¿cómo le va a presentar estas vidas a Dios? En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 34, leemos que Jesús se compadeció del pueblo por ver que eran ovejas descarriadas porque sus pastores no ejercían su función. Y en Mateo, capítulo 9, versículo 36, Jesús dice que la oveja está en apuro, y esta palabra afligido, leamos la palabra, hermanos. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 36. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y esta palabra, hermanos, agobiadas, en griego significa el que fue robado. ¿Y quién roba las ovejas? El lobo. ¿Cómo debo evitar esto? El pastor debe. Así que, querido pastor, cuando te roben las ovejas del redil que tú pastoreas, comprende, tú eres el responsable de su rescate. Si la palabra agobiada significa robado, la palabra desamparada significa cualquiera que ha caído no puede volver por sí mismo. ¿Qué aprendemos con esto, amados pastores? Sea una oveja perdida o un hijo pródigo, usted es responsable por ellos. Sí, hermanos. Toma esa oveja, pídele fuerza al Eterno, ponla sobre sus hombros y devuélvela al redil. Una vez, hermanos, hubo una pelea en mi iglesia y se partió en dos. Como no me rebelo contra los líderes, decidí quedarme con el pastor líder. A su vez, después de la división de la iglesia, desapareció. Preocupada, fui tras él y le pregunté el motivo de su desaparición. Me dijo que había abierto una nueva iglesia y, en fin, se había olvidado de mí porque no pagaba el diezmo porque estaba desempleada. Sin embargo, con la hermana que pagaba alto diezmo, él no olvidó. Hermanos, fue una gran decepción. El papel del pastor no se limita a cuidar solamente de las ovejas gordas. No, el papel del pastor, la responsabilidad del pastor es con todas las ovejas, no solamente con la oveja gorda. Por estas cosas, hay muchas ovejas que se descarrían de la congregación. Y no lo hacen no porque no estuvieron allí por Dios, sino porque fueron abandonadas, mal alimentadas, maltratadas, robadas por el lobo, y los pastores hicieron poco o nada por ellas. Todavía hay quienes huyen de las innumerables normas humanas impuestas a los fieles, especialmente a las mujeres. Cosas como está prohibido cortarse el pelo, pintarse los labios, llevar solamente falda. Todas estas cosas son engaños de los hombres, engaños de que la mujer no puede ser vano. Así, hermanos, que reflexionemos. En el libro de Eclesiastes se nos dice que vivir es vanidad. ¿Cómo resolveremos esto? ¿Nos vamos a matar por no sermos vanidosos? Preguntó. Todo esto genera revuelta, rechazo, indignación en los que se alejan, de aquellos que se alejan. Y hay quienes se vuelven anticristianos por causa de eso y continúan persiguiendo a la iglesia de Cristo a causa de todas esas cosas. Y esto es muy serio, hermanos, muy serio. La Biblia nos enseña que es por el árbol que conoceremos los frutos. Es decir, por las actitudes que conoceremos a los verdaderos pastores y a las verdaderas ovejas.
y no por la apariencia o por demostrar que cumple con estas reglas infames que muchos insisten en llamar sana doctrina. De nada sirve para mostrar bondad cuando nuestro corazón no produce frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, no debemos temer las ordenanzas de los hombres más que a Dios. Después de todo, ¿quién tiene el poder real para ponernos o sacarnos del cielo? ¿Quién tiene el poder real para meternos o sacarnos del infierno? Si la respuesta es Dios, ¿por qué todavía hay ovejas que viven de las apariencias, temerosas del que diré el hombre, más que del que dirá Dios? Si los pastores cumplen con sus deberes a luz de las Escrituras, tendremos una iglesia saludable. De otra manera, no. ¿Entienden, hermanos, la mensaje? Bien, por último, un mensaje a los pastores. Cuiden de sus ovejas porque tendrán que dar cuenta de cada una de ellas para nuestro Dios. Amados hermanos, que Dios en Cristo te bendiga. Que nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos amó, que por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y les fortalece el corazón, para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno, hermanos. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.